Bienvenue, welcome to everyone. C'est un plaisir de co-modérer avec Gilles Buenos Raquin. días. Es un placer estar aquí con la Fundación León Baje, conocida en nuestra actividad de militantes, y por lo tanto es- vamos a tener que darnos un poco de prisa. Tenemos un programa muy denso, de ahí que vamos a hablar de adictología y de infecciones y de virus por el mundo entero. Vamos a ir, por lo tanto, de Saint-Dizier a Nueva York. Por lo tanto, les cedo la palabra ahora mismo a Saint-Dizier, el señor Pascal Melin, y que seguramente todo el mundo conoce. Bien, buenos días, señor presidente, señoras y señores, querido y estimados amigos. Gracias de estar aquí tan temprano. Gracias a Jean-Pierre de haberme invitado una vez más. Tengo la suerte de trabajar desde hace casi 10 años ya compartiendo experiencia de vida como médico y con todos estos pacientes. Espero que no vaya a aprender algo este año, sino algo se os ha pasado, pero aquí está mi conflicto de intereses. Hay que terminar el trabajo para 2025 y erradicar la hepatitis C para 2025. No hay que olvidarlo, ¿verdad? Aún es posible para 2030. Es la línea de llegada delante de nosotros. Yo creo que aún podemos conseguirlo. Si miráis esta diapositiva y empezamos a ver los países para los cuales la erradicación era posible. Francia estaba en el top 10, ya Irlanda lo ha conseguido, Islandia, perdón, lo ha conseguido. Algunos otros países también, Egipto ha anunciado igualmente que tenían un plan y a pesar de la epidemia que tienen, parece que quieren llegar a 2030. Y Francia tiene que quedarse en el top 10 y se ve que algunos países ya han decidido no conseguirlo y la OMS dice globalmente hay muchos países que no va a conseguir antes de 2050, con países como Luxemburgo, y no es un país pobre, ¿verdad? Por lo tanto, eso nos hace reflexionar un poco sobre cómo terminar este trabajo y no dejar abandonado la hepatitis C. O acordáis seguramente de Marisol Touraine, que nos dijo que quería un acceso universal, y aquí yo vine aquí para luchar diciendo por qué todos los enfermos no tienen ese tratamiento, este acceso universal. Y la señora Buzyn que nos dijo de forma amable que en 5 años ya lo conseguiremos, y vemos ahora la dificultad que tenemos, y no proponía un recorrido simplificado para un acceso para todo el mundo y no solamente con prescripción hecho por especialistas del VIH. Bueno, hemos trabajado con 300.000 personas que han podido tener un tratamiento. No es poca cosa. Nos quedaría todavía 65.000 personas infectadas, y si cojo esa cifra de 65.000 personas es porque establece una persona sobre 1.000. ¿Dónde estamos en el 1 de enero de 2023? Pero veis aquí el barómetro donde vemos el tema de la hepatitis, y arriba teníamos 230.000 personas en 2004, y enero de 2023 estamos con 79.000 personas aún alcanzados por hepatitis C, aunque la mitad no lo sabe. Y abajo de todo, en rojo, el número de tratamiento por año que hemos puesto. En 2014, veis que teníamos 10.000, 2017, 2018 tenemos 19.000, y en 2021, 2021, 4.000 tratamientos por año. Incluso para 2030 va a ser difícil llegar a todos. Estos son datos del problema epidemiológico que tenemos para la detección. Cuando yo decía una persona sobre 1.000, habrá que pronto va a ser difícil encontrar como Charlie quien vende algo, pero una persona sobre 1.000 es muy difícil. La detección en general no es interesante. Hay que volver sobre una detección realmente diana
y más precisa, que es lo que nos piden hoy en día. La evolución, otra manera, por ejemplo, de presentarle esto es poner en paralelo el número de test de detección. Fijaros la curva que teníamos. Estos son datos de serología. No se tiene en cuenta el trabajo hecho con Trot. Y lo que importa decir es que si hemos puesto esta curva de serología, vemos que hemos pasado de 2.600.000 a 3.600.000 test. Y los especialistas nos dicen 3.500.000 test para ya no es coeficaces. Cuidado a quién le estáis dirigiendo esos test. Y se ve que efectivamente se intenta buscar más a las mujeres, pero no tratamos mucho más a los hombres, con que cuidado, hay poblaciones que se nos escapan. En cuanto a la detección diana en Francia, sabéis que son los consumidores de drogas, las poblaciones psiquiátricas, las cabezas blancas. Debido a los problemas de transfusión, pues efectivamente todas las cabezas blancas con los pelos blancos pueden tener hepatitis. Los precarios, las personas encarceradas, los investigadores. No quiero decir que una nueva epidemia, son prácticas que ya están ahí y que aparecen cada vez más y no veíamos efectivamente esta hepatitis de los investigadores. Hoy en día sí que lo sacamos, estos datos, y he puesto Reling. Reling es esta experiencia y por supuesto, usted dice al hospital y al laboratorio, ¿me puede sacar toda la serología desde hace 20 años y volver a pasarlo y ver si realmente hicimos bien los cuidados? Y descubrimos que gente que tienen una hepatitis C, que lo saben, pero volverlo otra vez a los dispositivos de seguridad. Hay muchos equipos en Burdeos que lo han lanzado y se muestra que es coeficaz y que son experiencias muy útiles. Alguna experiencia sobre las cuales voy a volver, por ejemplo, nos gusta un poquito ver, son los temas de los militantes de esta hepatitis que se pasean por Borgoña con estos investigadores y que hacen drugs para proponer efectivamente unos recorridos simplificados a los pacientes, llevándole los test. Luego en psiquiatría hay mucho más el tema de la serología en depistaje y hacen acciones puntuales. Estamos a 4,5 veces más de media en Francia de hepatitis C en las poblaciones que están en psiquiátricos. ¿Por qué? Porque van a concentrar las personas que han tenido problemas de adicción, pero no solamente. Y también tenemos personas que tenían contaminación sin haber consumido sustancias. Otra experiencia que era apasionante y que la había presentado Alain Deladieu hace unos años, la experiencia Icona. Son experiencias bola de nieve donde cogemos paciente a quien damos unos cupos diciendo vas a buscar personas en tu comunidad y la invita a hacer los test de despistaje y ahí la gente recibe un dinero y se ve que en 11 semanas son 550 usuarios consumidores de droga que de esta manera se ven y veis que aquí hay una prevalencia de 8%, es muy interesante. Por tanto, a través de ese estudio y experiencia, ir a buscar personas que están fuera de las redes. Y aquí han descubierto pacientes que no estaban seguidos en la estructura. Por lo tanto, una cosa que todavía no interpela mucho en los países latinos, pagar a gente para que vengan a despistarse, pero son estrategias que cada vez se hacen más y probablemente son pistas interesantes para ir a la erradicación, perdón. Hay que doblar el despistaje con la hepatitis C. Yo hablaba con la mamografía. Bueno, pues quisiera aquí mostraros dos experiencias. Es la ciudad de Montpellier. Montpellier, como otras ciudades, Burdeos, Estrasburgo, han empezado con estrategia de hepatitis cero. Pues ellos, cuando Montpellier lo han hecho, pues no lo han conseguido, lo ha intentado por doquier y solamente ha encontrado 7 personas. Es difícil. Y tuvimos la idea, a ver, todas las mujeres que van a hacer una mamografía, ¿por qué no le proponemos hacer un tron? Son 1.236 mujeres a quien le hemos ofrecido y al final hemos curado una única mujer. Hemos visto alguna serología, lo sabían, pero al final hemos caído sobre una.
Bueno, pues aquí no estamos en población diana, estamos en población general y se plantea efectivamente la relación del coste-eficacia. Luego hemos evolucionado, hemos hecho TROD, hemos hecho también parches para poder ver este tipo de serología, para poder hacer PCR. Hemos imaginado incluso tener unos POC y con estrategias y que ha trabajado mucho sobre esa biología para poder más cerca estos pacientes, para poder recortar el tiempo y utilizado papel absorbente igualmente, muchos esfuerzos, por lo tanto, para ver estas diferentes en cascada. Vimos también esos métodos no invasivos y en Francia lo hemos conseguido haciendo test especialmente de sanguíneos. No nos acordaremos de la época del fibro test o fibro scan hoy en día y de los test de electrometría que han sido muy polémicos y siempre nos da problema con el acceso al territorio donde se puede hacer. Y en la evaluación no hemos dado, digamos, los medios. Y es un trabajo que hicimos y sin embargo aún tenemos la impresión que cuando alguien quiere tener acceso a un fibroscan es complicado. Hay varios estudios que la han vuelto a coger. Está el ScanSpan. Juliette Fouché había mostrado que poner fibroscan en los exámenes era una forma estratégica de ir más allá con los pacientes. Tuvimos la experiencia de Perpignan igualmente y que cogió un equipo de pacientes en un bus itinerante y por lo tanto mucho más cerca de la población y mostró que igualmente era interesante. Por lo tanto, hemos tenido el tema de depistaje, igualmente hemos tratado y curado bajo, tras el señor Shaw, que descubrió la hepatitis C, ¿verdad? Y que permitió a sus colegas tener un premio Nobel en 2020 y casi no se ha hablado de ello, pero ese premio se dio a unos cuantos años, días antes. Hemos pasado a ver los resultados 55% y la explosión con los nuevos tratamientos para alcanzar a más del 90% de curación en 2013 en apenas 3 meses. Bueno, 2014 es ya el acceso al sofosbuvir y es la curación. Y bravo, sofosbuvir, 10 años de prestación, estamos armados con ello desde hace 10 años y aún no utilizamos correctamente este arma. A mí aún me plantea muchos problemas. ¿Se puede hacer? Tenemos todo lo necesario. ¿Qué es lo que nos falta? La curación del VIH es ¿a quién? Son 99,8% y tenemos tratamiento de recuperación. Por lo tanto, ese 0,2% de la persona que no se van a curar, aún tenemos más tratamiento. Por lo tanto, hoy en día no hay razón para no curar todo el mundo. Tenemos la AFEF que nos propuso recorridos simplificados y aquí yo quería simplemente mencionar con vosotros sobre la ambigüedad que probablemente ha molestado a algunos, digamos, dispositivos para hacer estos recorridos simplificados. Lo que hacemos aquí en los recorridos es decir, cuidado, aquel que tiene diabetes o una insuficiencia o problema con alcohol. Y ahí he oído muchos colegas que dicen, a ver, somos especialistas nosotros del alcohol, pero cuando encontrar una hepatitis C, tenemos que enviar a ese paciente a un hepatólogo que no es especialista del alcohol. En fin, no, hemos caído un poco en esa locura de es mío, es tuyo, y eran pacientes complejos, quizás no lo más difícil a tratar cuando tenemos esa potencia terapéutica. No hemos perdido un poquito en ese recorrido simplificado y volver a decir, a ver, toda persona con hepatitis C debe ser tratado lo antes posible y lo más cerca de su domicilio, cueste lo que cueste, si se puede decir esto también. Y voy a recoger este recorrido para hablar de tratamiento. Françoise nos lo dijo ya en torno al París y ella tomó paciente y fijaros lo que a mí me parece interesante. Ella compara las estructuras hospital, estructura que nos ocupamos de los consumidores de droga, cárcel y los médicos de cabecera.
hablamos 100% de la persona se han seguido, ¿a cuántas personas vamos a proponer una PCR-H? Pues veis que en los hospitales los pacientes están ya retenidos, se puede hacer. Hay una pérdida inmediatamente que aparece. ¿Cuánto hay RCP positivos? Cuando se hace esta PCR, pues no hay problema. El seguimiento, ya vamos a tener gente que se nos va. Y fijaros que solamente el hospital ha mantenido con los otros, ya se empieza a perder, ya sea en la cárcel o en estructura de adictología. Y hay que mirar este paciente y fijaros que aún pasan muchos problemas porque hay muchos que abandonan en otra estructura. Entonces la pregunta hoy en día que, ¿qué hacemos mañana? Pues los beneficios de la curación y la reducción de la morbilidad y la mortalidad tenemos muchos. Hemos mejorado en todo lo que es extrahepatitis. Y decía, curioso, era depresivo, no hemos ocupado su hepatitis y va mejor. Tenemos la prueba que había un problema de vascularización cerebral, hemos mejorado otras funciones renales, hemos redescubierto de nuevo con la curación que todas las manifestaciones exteriores se han mejorado, algo que no se debe olvidar. Y también hemos probado que había una resocialización con los pacientes después de eliminar su hepatitis C. La tasa de reinfección es algo que hay que plantearse igualmente. ¿Cuántas reinfecciones? Todos hemos oído gente que han caído 6, 7 veces con hepatitis C y mm, hay usuarios de droga también que se contaminan, por lo tanto estos programas no son aún suficientemente accesibles. El mensaje es muy claro y los no inyectores no tenemos reinfección, no tenemos contaminación y si hace el estudio después, el que tiene una inyección, el que tiene menos de una inyección, y por lo tanto, cuando quitamos la inyección ese por consumo de droga, lo conseguimos, son a menos de 5%, por lo tanto, no es porque la persona que se van a contaminar, alguien que tiene tuberculosis nos dice, cuidado, no te vaya a infectar luego o no empieza su tratamiento porque si no es que o lo deja o no le trato de nuevo. No, hay que hacerlo y hay que acompañar a la persona en ese caso con ese problema de la reinfección. No se les puede culpar. Los grandes desafíos para mí son las 188 cárceles en Francia que tienen objetivo, pero ¿cuáles tienen un objetivo hepatitis C cero? Aquí presentamos cuáles eran las situaciones y por qué no aplicar objetivo cero en las cárceles de Francia. Hay que hacerlo para 2030 sin duda. Y luego, si no tienen cuidado, está la inteligencia artificial que le va a quitar el puesto. Una persona sobre 1000, cuando se pone en manos de los médicos y cruza los datos, conseguimos a encontrar una sobre 20, con lo cual va a buscar de forma mucho más precisa. Y finalmente han pedido a una inteligencia artificial dándole acceso a todos los bancos de datos sobre qué es lo que tenía de biología, qué había consumido como medicamento, si había tenido un tratamiento de sustitución. Y la inteligencia artificial le saca una lista y saca de 1/5. Por lo tanto, cuidado, la erradicación 30 no se va a dejar en manos de los médicos, sino a la inteligencia artificial de hacer ese trabajo. ¿Qué hacemos? Pues prevenir la reinfección, generalizar el despistaje en cárcel y en la estructura de XAPA. Hay que hacer mejor que la inteligencia artificial. Le lanzo un concepto, tener hepatorreflejos. Tenemos que tener hepatorreflejos. Sabemos que está ahí. Mañana vamos a tener pacientes, como les decía, con enfermedades después de la hepatitis. Vamos a tener que lanzar tratamientos para que permiten a los pacientes, si no serótico, porque sería una catástrofe, tener ese reflejo de siempre evaluar la función hepatológica de los pacientes. No lo vamos a conseguir tampoco sin una vacuna preventiva. Hay que seguir con la investigación y debemos seguir buscando esa vacuna. Y luego, y la XAPA son Nashville. Vamos a fabricar Nashville
y tenemos que mantener ese hepatorreflex y seguir un paciente. Yo tenía un paciente con problemas de alcohol, abandonó el alcohol y todo el tratamiento que le hemos puesto, gracias al tratamiento, pues ha podido mantenerse. Por lo tanto, la patología hoy en día, para volver a algo que se oye hablar todos los días, es la otra enfermedad. No es solamente la psiquiatría, la hepatología es muy importante y tenemos que seguir. Y luego, no puedo terminar hoy sin hablar de aquellos que son importantes para nosotros. Hay médicos que hemos perdido este año. El señor en Estambul, me encantaba hablar con él, y también Michel Bonjour, que estaba en la asociación Quad de hepatitis, y Michel era un epicuriano, serótico, y que siempre tenía la buena reflexión, hablaba a su hígado, tal como muestra la foto, y él se curó de su hepatitis C, Michel, y puedo resumir que si murió, murió atravesando un desierto médico. Muchas gracias por su atención. Bravo para esa recapitulación. Bravo. Por lo tanto, ¿qué hacer mejor que la inteligencia artificial? ¿No hay candidatos? El hepatorreflejo me parece una fórmula que puede tener éxito, ¿verdad? Porque sin duda vamos a tener, con los nuevos medicamentos para la obesidad, va a haber un desafío sin duda. Ya hay un tráfico de falsos, ¿verdad? De falsos medicamentos anti-obesidad en ese aspecto. Sí, muchas gracias, Pascal. Sobre la inteligencia artificial, nos ha mostrado un poco las señales, porque con la inteligencia artificial seduce de alguna forma, pero concretamente, ¿tú piensas que es algo que podríamos desarrollar en Francia? ¿Es algo que sería aceptable, factible? ¿Cómo te parece si tú tendrías la posibilidad o los medios financieros de lanzar una experiencia de inteligencia artificial en tu región, tu gran región, ¿verdad? ¿Tú crees que es algo en el cual te lanzaría con optimismo y voluntad? No, me asusta, claramente me asusta, porque este modelo ha funcionado de forma experimental en Estados Unidos, pero es cierto que todo lo que hacemos despistar es tener la suerte de curarse, y por lo tanto le vamos a despistar porque dice el algoritmo que sí, que tiene riesgo, pero yo no estoy por ello de momento en Francia, desde luego. Yo, porque lo he hablado, hay personas en nuestra instancia nacional que ven esto y miran esto con mucho interés, pensando que es una solución. Yo llamo a la responsabilidad de cada cual. La erradicación se puede hacer de otra manera sin pasar por la inteligencia artificial, y sobre todo en la XAPA buscando, digo bien, los pacientes que nos quedan. La pregunta es: ¿cuánto aceptamos de hepatitis C sin tratamiento? ¿Hasta qué punto decir la erradicación la hemos terminado? ¿Quedarán 1.000, 2.000 enfermos? Y luego esta pregunta, como decíamos antes, ¿acaso en la XAPA queremos ser mostrados del dedo en el futuro? No, no, usted era el depósito, usted, la hepatitis C lo ha provocado de nuevo, hay una nueva oleada a partir de ahora. No sé, yo pienso que hoy en las asociaciones nos asusta el tema de la inteligencia artificial. Hemos luchado mucho para no ser estigmatizado, y hoy pues no estamos preparados para ello en Francia, desde luego. Muchas gracias. Bien, pues ahora veo que tenemos en línea
Ernst Weiss, que es la reducción de riesgo del mundo, Francia, y está encargado de un cierto número de programas internacionales sobre usuario de drogas y específicamente sobre el depistaje y encargarse de las hepatitis C. Te voy a ceder la palabra, Ernst. Tiene 20 minutos y luego después seguimos. Muchas gracias de estar disponible para la sesión de hoy. Bien, Bien, tengo la posibilidad de hablar en inglés, eso es lo que me han dicho las intérpretes, así que voy a hacerlo así, si se me permite. Si todo el mundo tiene cascos, ¿puedo seguir en inglés? Sí, todo el mundo tiene cascos, todo está listo técnicamente, ¿verdad? Muy bien, estupendo. Bueno, estoy un poco cansado, por eso me encanta poder hablar en inglés. Soy Ernst, trabajo en Médicos Mundi y bueno, pues estoy encantado de estar aquí. Voy a intentar compartir mi pantalla, a ver si funciona. Voy a hablar de uno de nuestros programas que trata directamente y específicamente la hepatitis C. Antes de empezar la presentación, me gustaría pedirles que no tomaran fotografías de las fotografías que aparecen en esta presentación, por favor, porque no todo el mundo ha dado su consentimiento y no quiero tampoco que se difundan demasiado. Bien, me gustaría empezar la presentación explicando dónde trabajamos como Médicos Mundi, qué defendemos, cómo trabajamos y dar detalles más específicos sobre nuestro trabajo. En los últimos años hemos aumentado muchísimo nuestras intervenciones globales. Seguro que hay personas en la sala que saben mucho mejor que yo cómo funcionamos, sobre todo en Francia. Diré que Médecins du Monde, Médicos Mundi, comenzó en Francia. Su actividad no funcionábamos internacionalmente. En primer lugar, nos centramos únicamente en Francia y luego salimos del país, desgraciadamente, porque como ya se ha indicado, pues en Francia no avanzábamos demasiado y abrimos distintos programas en distintas partes del mundo, en Myanmar, Georgia, Armenia, Tanzania, Costa de Marfil. Estamos diseñando un programa en Irak y también apoyamos intervenciones con nuestro equipo en Kabul, Afganistán y ahora también en Moscú. Esto es algo nuevo para nosotros. Y también apoyamos desde Tanzania a Uganda y Burundi. Por lo tanto, como vemos, hemos escalado mucho nuestras intervenciones y vamos a centrarnos más adelante en 3 países únicamente, pero continúo. Lo que hacemos es, por supuesto, tener una perspectiva de salud pública. Seguro que ya se ha mencionado esto en presentaciones anteriores, pero nosotros nos centramos en el VIH. Aproximadamente 1 de cada 8 personas que se inyectan drogas tienen VIH y esto es algo que debemos tener en cuenta. Vemos aquí la distribución de las infecciones de VIH. Los porcentajes son muy variados por población y por país. Y me voy a centrar ahora en la hepatitis C. Comenzamos a trabajar en la hepatitis C cuando solamente había interferón. Creo que nuestra primera intervención fue en Georgia. El DEA era muy caro entonces y había mucho estigma sobre su uso, sobre las personas que se inyectan drogas. Hay mucha duda sobre si administrar fármacos muy costosos a personas que al parecer no lo merecen. Existe ese debate. Em,
Sé que hay conciencia al respecto. Bueno, pero realmente nosotros consideramos que esto merece la pena. Como digo, nuestras intervenciones se centran principalmente en la hepatitis C y el VIH porque se trata de los principales problemas de salud pública. em, Por supuesto, también defendemos otras intervenciones que pudieran ser necesarias, pero en estas dos es en las que nos centramos. Pero no solo en salud pública, la reducción del daño se basa en dos pilares. Uno, el componente de salud pública y otro, el componente de derechos humanos. Estos dos son nuestros pilares. Trabajamos en contextos en los que a la gente se le echa de la sociedad. Tenemos este estigma social y el impacto de este estigma social y de la exclusión es una de nuestras batallas principales allí donde trabajamos. A menudo nos encontramos trabajando en lugares muy complejos, eh, meramente porque a las personas se las expulsa de la sociedad y se encuentran en situaciones de lo más horroroso y deciden inyectarse droga. Por lo tanto, defendemos que todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud que le permita vivir una vida digna. Por supuesto, esto depende del país. El esfuerzo necesario para conseguir este objetivo depende del país y de las condiciones de cada país. Me gustaría mencionar aquí algunos principios directrices que nos guían respecto al trabajo que realizamos. Para nosotros es importante mencionar que la reducción de los daños es un requisito previo para poder llegar a las personas más estigmatizadas y a las personas más marginadas. Sin este enfoque de reducción de daños, ni siquiera conoceríamos a estas personas. No sabríamos dónde están, no sabríamos qué necesitan. Estamos en muchos lugares, como ya hemos visto, y gracias a este enfoque podemos llegar a todas estas personas que necesitan nuestra ayuda. Defendemos que no habrá posibilidad de eliminar la hepatitis C sin una despenalización. Si no avanzamos en el ámbito de las enfermedades infecciosas, no vamos a conseguir solucionar el tema de las adicciones a las drogas, porque mientras estas personas no sigan siendo miembros de nuestra sociedad, no vamos a ir avanzando como sociedad en su conjunto y no vamos a lograr los objetivos de eliminación de 2030. Seguro que ya se ha mencionado esto, nuestra atención. La atención que ofrecemos es una atención que es sin prejuicios, centrada en la persona. No juzgamos a nadie. Sin esta premisa, nuestro trabajo no tendría ningún sentido. Lo que queremos es que la gente se suba a nuestro tren, apueste por nuestros programas, confíe en nosotros. Y algo que realmente me parece importante es que consideramos que las comunidades son un elemento facilitador. Queremos asegurarnos de que la comunidad se empodera, participa. Realmente nosotros no queremos estar en Afganistán o en Costa de Marfil para siempre. Ese no es nuestro papel. Queremos asegurarnos de que la propia comunidad defienda sus propios derechos, tenga su propia voz. Es fácil, por supuesto, decirlo, no es tan fácil hacerlo y conseguirlo en la práctica, desgraciadamente. Bien, quiero respetar el tiempo que se me ha asignado, no quiero alargarme mucho, entonces continúo adelante. Tenemos un enfoque global. Me gustaría mostrar imágenes que son siempre muy significativas. Estas de Kenia, por ejemplo. Vemos que hay personas que se encuentran aquí, ¿no?, al aire libre. Creo que en París, ¿no?, la zona donde se consume crack puede ser muy similar a esta zona que vemos aquí. Aquí hay una campaña de recogida de jeringuillas. Y aquí es cuando conectamos con la gente. Antes incluso de hablar de hepatitis, de tratamientos,
todas estas cuestiones de investigación, etcétera, este es el momento. En primer lugar, hay que conocer a la gente sobre el terreno. Ahí es donde empieza todo. Aquí tenemos imágenes de gran parte de lo que nuestros equipos hacen en los distintos programas. Este programa de Kenia se cerró porque consideramos que ya podíamos salir de allí porque ya avanzaron mucho. También trabajamos a través de este tipo de centros donde, bueno, pues se ofrecen comidas también, donde se recibe a la gente, donde se les da un espacio en el que pueden estar tranquilos, donde no son golpeados, donde pueden estar relajados, donde encuentran cierto nivel de dignidad, ¿no? Continúo con las imágenes. Realizamos distintas actividades educativas también en estos espacios porque nos parecen muy importantes para el empoderamiento de las personas. La información les permite defenderse mejor y todo esto nos permite generar confianza y empezar a hablar de intervenciones médicas. Yo creo que esta imagen es de Georgia, donde tenemos un programa muy importante de tratamiento de la hepatitis C con médicos, enfermeras, instalaciones, material. Hay veces que lo que hacemos es, bueno, pues con la ayuda de los pares, pues atraemos a personas que nos necesitan, pero no podemos seguir adelante si no tenemos este componente de activismo a escala global, de defensa de nuestro enfoque de reducción de daños. Esta es mi introducción para hablar de 3 países, como he dicho antes, especialmente importantes en hepatitis C, los países que aparecen en amarillo. Aquí tenemos un nuevo programa apoyado por UNITAID, por el Instituto Burnet, la INPUD, Médicos Mundi y la Universidad de Bristol, con quien trabajamos mucho, con el profesor Peter Wickeman, que realiza modelos matemáticos de personas que consumen drogas. Tenemos una relación larga con estas instituciones y este programa empezará este año hasta 2027. ¿Y de qué se trata? Bueno, los 3 componentes principales de este programa aparecen aquí. Se aplicará en Tanzania, Georgia y Armenia. Nos centraremos en 3 áreas diferentes. Todas las áreas están diseñadas como zonas donde incluir y introducir innovación. En primer lugar, nos vamos a centrar en el primer pilar, que sería en la buprenorfina de larga duración. Creo que de esto ya se ha hablado. Nos vamos a centrar también en las jeringuillas. Queremos introducir en este programa, en primer lugar, la buprenorfina en Tanzania. Hay muchísimos datos controvertidos. Hay personas que dicen que este nuevo fármaco resolverá todos los problemas existentes. La única limitación es que no se puede llevar las dosis a casa, pero hay mucho feedback positivo. Por otra parte, hay mucha gente que dice que no es tan mágico y que tampoco es la panacea y que no es la primera opción de muchas personas. Entonces queremos introducirla en estos países y ver si realmente es algo que la comunidad quiere, si le viene bien o se basa únicamente en la agenda de alguien que tiene intereses, ¿no?, de que esto siga adelante. Por lo tanto, bueno, pues nos parece una estrategia muy interesante. Estamos muy motivados con el uso de buprenorfina de acción prolongada. También, bueno, vamos a realizar pruebas
Y bueno, en realidad tampoco creo que la mejor forma de tratar esto sea siempre comparar el tratamiento con la metadona, ¿no? Tampoco queremos comparar peras y manzanas. Entonces, no vamos a ir diciendo esto es mejor que la metadona. No, son tratamientos diferentes. Hay personas que responden mejor a la buprenorfina, otros a la metadona, sin más. Bueno, este es el programa que tenemos en Tanzania. Luego, el segundo pilar tiene que ver con las jeringas en espacios muertos. Creo que esto ya lo conocen, este concepto. Aquí tenemos este tipo de jeringuillas. Sé que en Francia se empiezan a utilizar o ya se utilizan. Vemos el sistema, la teoría es bastante sencilla. Si damos una jeringuilla que tiene un espacio muerto amplio donde puede mantenerse la sangre después de la inyección, cuanta más sangre haya en la jeringuilla, mayor será el riesgo de que se transmita un virus a otra persona si hay otra persona que la utiliza, ¿no? Es un principio muy sencillo, pero basándonos en las recomendaciones existentes, pues vemos que tampoco ha funcionado ese sistema demasiado bien a nivel internacional, y en Georgia, Armenia y Tanzania queremos introducir este sistema de jeringuillas. Queremos que las propias comunidades las conozcan, sepan que están ahí, porque realmente las comunidades saben cuáles son sus propias necesidades. Entonces vamos a darles información sobre estas jeringuillas, vamos a explicarles su funcionamiento para que no sientan que son jeringuillas extrañas y las rechacen. Queremos que las acepten y que las adopten y las adapten también a su contexto local. Tenemos que también ver si podemos medir el impacto que esto tendría en la incidencia. Es decir, ¿qué ocurre si utilizamos únicamente estas jeringuillas? ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería el efecto sobre la epidemia de hepatitis C o el efecto sobre el VIH? Es muy difícil realizar esta medición, realizar esta correlación, pero es algo que tenemos en mente a medio plazo. A mí esto me emociona mucho porque es una intervención tan sencilla. Si de alguna manera pudiéramos ser capaces de identificar las necesidades de la comunidad y asegurarnos de que si utilizamos estas jeringuillas en un país, estemos seguros de que están adaptadas a sus necesidades, van a utilizarlas, entonces tenemos un potencial impresionante y luego tenemos que saber también cuál es el impacto logrado, por supuesto. Entonces, si el uso de este tipo de jeringuillas reduce la incidencia mínimamente, ya estaremos logrando algo muy importante. A mí me emociona mucho este componente. Es un concepto tan sencillo que no hay razón por la que no debiera funcionar. Bien, y vemos aquí una imagen de la cascada de la atención sanitaria. Vemos que en primer lugar aparecen las personas de edad, luego las personas a las que se llega a través de activistas de prevención, etcétera, etcétera. Esto se conoce bien, pero aquí hay un vacío, es decir, el momento en el que alguien hace un test rápido y el momento en el que se inicia el tratamiento. Ahí hay un vacío, un espacio importante, por dos razones. Porque perdemos a la gente, porque cuando el test es positivo, tienen que citarse, etcétera, eso requiere tiempo, etcétera, etcétera. Y la otra razón, los test suelen ser bastante costosos y no están disponibles para todos. Entonces, ¿qué hacemos en estos contextos? Queremos aplicar un enfoque novedoso. Hay datos preliminares que sugieren que si se realiza
una prueba rápida, el resultado normalmente se obtiene a los 20 minutos. Si se obtuviera a los 5 minutos, ese test ya es positivo y la probabilidad de que esa persona no sea transmisor de la enfermedad es ligeramente mayor que las personas que son positivas a los 20 minutos. Bueno, entonces lo que queremos hacer ahora es comparar las personas que siguen el recorrido normal y en las personas que que ven su diagnóstico a los 5 minutos y no realizan un PCR. Entonces, vamos a ver el test. Si es positivo a los 5 minutos, les damos el tratamiento. Y luego vamos a comparar, ¿no?, qué ocurre, cuánta gente se sobretrata, que no necesita realmente tratamiento. Es una forma tanto radical de enfocar todo esto, pero a mí me motiva mucho porque creo que encontraremos cosas interesantes. Y terminaré, porque ya no me queda mucho tiempo, creo que ya me he pasado incluso porque me dejo llevar. Aquí, bueno, por supuesto, les animo a que hagan fotografías de esta diapositiva en este caso, porque estos códigos QR les aportarán muchísima información sobre lo que hacemos. Muchas gracias. Estaré encantado de responder a sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Ernst. ¿Hay preguntas en la sala? Sí, Luis. ¿Puede contarnos más sobre la aceptabilidad de la comunidad, la aceptación de las jeringuillas en la comunidad? ¿Qué ocurre? ¿Que han visto que no se aceptan estas jeringuillas o por qué? ¿O por qué creen que estas jeringuillas serán aceptadas o no? Bueno, sí, hay mucha información al respecto. El ejemplo que he dado específico es de una jeringuilla clásica, porque a menudo lo que vemos son las jeringuillas, estas jeringuillas de mililitros muy largas, muy finas. Lo que ocurre es que en Myanmar, por ejemplo, la gente utiliza otras jeringuillas, les quitan el pistón, introducen el polvo, el agua, agitan y se inyectan. Y si se hace eso con esas jeringuillas de 1 mililitro, pues no funciona con estas nuevas jeringuillas, porque si estás al aire libre, hay viento, es complicada toda esa maniobra. Entonces, con esta nueva jeringuilla pues, se van a sentir incómodos. Hay muchas capas detrás, ¿no? En general, podemos decir, venga, vamos a probar estas jeringuillas. Y luego alguien va y te dice, bueno, pues venga, vamos a utilizar estas jeringuillas. Pero venga, las prueban, no les va muy bien y dicen, esta jeringuilla no funciona directamente, ¿no? Aunque realmente no es así. Entonces, si esto ocurre así, realmente no estamos logrando nada. Lo que hay que hacer es trabajar de otra manera, explicando las cosas. Hay otra jeringuilla que se usa cada vez más y me frustra mucho. Una jeringuilla que cuando llega al final hace un clic y ya no puedes retirar el pistón. Y la gente no quiere eso, no quiere ese tipo de jeringuillas. Entonces, lo que hacen es coger las jeringuillas y cortan el pistón para evitar ese clic. Y entonces hay mucha manipulación, hay elementos afilados, cuchillas. Hay mucho riesgo implicado en esta maniobra. Entonces, realmente yo creo que tenemos que ver qué es lo que quiere la comunidad y cómo reducir los riesgos, porque ese es nuestro propósito, en definitiva. Y lo siento, podría hablar horas y horas sobre este tema. Siento que la respuesta haya sido larga. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por esta presentación. Soy Gavin Bart de Minnesota, Estados Unidos.
¿Podría describirnos un poco más el programa de hepatitis C en los países donde van a trabajar con la buprenorfina de acción prolongada y continuarán teniendo terapia de observación directa, la hepatitis C? Porque lo que tiene la buprenorfina es que la gente tiene que volver y volver y volver para recibir sus inyecciones. ¿Y cree usted que estas personas volverán? Bueno, pues es que esa es una de mis preguntas. Esto es lo que yo me planteo personalmente. Yo no defiendo una administración diaria. La verdad es que es un elemento que nos frustra mucho, ¿no? Tratamos a la gente como si fueran niños y no les ofrecemos el tratamiento como debiéramos muchas veces. Bueno, yo creo que una OAET diario o ARV o cualquier tipo de DAA, ¿cómo lo combinamos con la buprenorfina de acción prolongada? Yo creo que las ventajas son que las DEAs solo llevan 12 semanas. Eso es una ventaja. En ese periodo de 12 semanas obtenemos muy buenos resultados. A veces, si la gente sigue siendo consumidora muy activa, las cosas son más complejas. Y hay veces que saben dónde están, hay compañeros que saben dónde están y van directamente donde está la persona a darle el tratamiento. En cualquier caso, esta es una de las cuestiones que debemos desarrollar y pensar, porque forma parte de nuestra viabilidad, ¿no? De nuestra propia viabilidad como proyecto. No sé muy bien si si todavía tenemos conclusiones fiables, porque nuestro tamaño de muestra no es muy amplio. Hay muchas personas que funcionan en estas zonas abiertas y, bueno, a menudo sabemos dónde están, no se van, las personas que reciben tratamiento no se van y desaparecen. Entonces yo soy bastante optimista. Creo que sí que podremos darles el tratamiento en los momentos necesarios y creo que merece la pena realmente lograr un modelo de comunidad muy potente donde haya modelos, donde haya pares que trabajan y que entienden todo esto y que saben lo que hay que hacer, ¿no? La comunidad es muy importante, pero sí, yo también me frustro mucho con ese tipo de cuestiones, lo reconozco. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ernst. Ha sido una presentación muy, muy interesante. Pero vamos a avanzar porque la mañana, desde luego, avanza y vamos ya con algo de retraso. Perrine, directora de investigación. Perrine Roux es directora de investigación en Marsella. Todo el mundo la conoce muy bien, estupendamente, por los trabajos que ha llevado a cabo con sus colegas sobre el consumo de drogas. Gracias, Perrine. Tiene la palabra. Muchísimas gracias a Jean-Pierre, muchísimas gracias a Cecilia Arcaitz, a todos los que han trabajado en la organización del Congreso. Además, también tengo que dar las gracias a James. Es verdad que el CLEMSES está un poco lo que es la lucha contra el VIH y todo lo que tiene que ver con la sexualidad de riesgo y la reducción de riesgos ligados al consumo de drogas. Es una temática que nos interesa muchísimo a nosotros como equipo en Marsella. Voy a presentarles los datos que tenemos en torno a la profilaxis, preexposición contra el VIH y el CLEMSES. Para aquellos que no conocen de lo que estamos hablando, estas prácticas, el CLEMSEPS, la definición general es que se trata de un consumo de sustancias en contextos sexuales, pero con una intención de tener una práctica sexual bajo lo que son los efectos de estos consumos.
Es David Stewart en Londres el que empezó a hablar por primera vez de esta realidad. Afecta hoy en día a una población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Es un fenómeno real, aunque es un fenómeno que ha suscitado muchísima fascinación y vemos en cuanto sale información de este tipo en los medios de comunicación, pues surge muchísimo, hay mucho fantasma en torno a todo esto, pero es un tema que es importante para nosotros y que va a requerir de conocimientos científicos. Tenemos algunos estudios que nos han demostrado que las cosas no estaban tan claras, no hay, los perfiles cambian, las personas cambian y con prácticas de clemsex que pueden ser bastante diferentes. Tenemos datos de una encuesta que hicimos, PAX, y también tenemos una encuesta de la FTT y que es la encuesta APACH. Son estudios. Hoy en día sabemos que las respuestas no son suficientes, sobre todo en el ámbito de la salud pública. No se adaptan, no son pertinentes. Así que es muy interesante contar con datos científicos para poder responder a todas estas interrogantes y además de trabajar con las personas afectadas y con asociaciones de personas afectadas. Dentro de la literatura científica, vemos que el clemsex se asocia a numerosas complicaciones de salud, a las infecciones como puede ser la hepatitis C, el SIDA, también en problemas somáticos que vienen del consumo de los productos y una comorbilidad psiquiátrica. Sabemos, hay un artículo de IBER que nos demuestra que aquellos que practican tienen una vulnerabilidad psicosocial. Tuve la suerte de poder mostrar el impacto del COVID en esta población en concreta, personas que vivieron de una manera difícil todo este periodo con unos aumentos de consumos y con un deterioro de la salud mental. Así que gracias a la encuesta realizada en Francia pudimos demostrar que el impacto negativo que todo esto tuvo sobre esta población. Y luego la comunidad científica también nos ha demostrado que las respuestas de salud pública no es suficiente y que tenemos que entender un poquitito más estas prácticas y dar una respuesta mucho más adaptada. Así que con la llegada de la PrEP, la idea es el de mostrarles la relación que hay entre el clemsex y la PrEP, el papel de la PrEP ante estas prácticas de clemsex. Así que, bueno, nos hemos planteado una serie de preguntas para las que tenemos algunas respuestas gracias a tres grandes encuestas en las que hemos participado, en las que hemos estado. Tenemos los ensayos clínicos que nos han permitido dar una respuesta si la PrEP estaba adaptada a estas prácticas de clemsex entre los hombres y qué diferencia hay entre los hombres con aquellos que utilizan la clemsex y los que no. Así que esta es la encuesta que se realiza en Francia. Y la tercera pregunta es entre los HSH que utilizan la PrEP, ¿qué trayectorias de prácticas sexuales bajo el efecto de drogas tienen? Y esto lo hemos podido estudiar gracias a una corte. Así que la primera de las preguntas, voy a presentarles el estudio y los resultados que hemos obtenido a partir de los análisis. La primera de las preguntas es si sabes si la PrEP es una herramienta adaptada para las personas que que practican este consumo de drogas en contextos de sexo. Tenemos ahí un primer estudio. Es un ensayo clínico doble ciego, randomizado, realizado en Francia y en Canadá y que intentó evaluar la eficacia de la profilaxis retroviral en este tipo de colectivos. El profesor Molina publicó en el año 2015 el artículo sobre la eficacia de todo ello y luego he podido utilizar todos estos datos para entender la relación que podía existir entre PrEP y la práctica como tal. Este ensayo clínico se centró en personas seronegativas no afectadas por el VIH, pero con alto riesgo de llegar de adquirir el VIH. Y la recogida de datos se hizo a través de un cuestionario en línea que nos permitía entender los consumos y los comportamientos sexuales de este colectivo. El objetivo consistió en estudiar la asociación entre una toma correcta de PrEP y la práctica del
CLEMSES. Utilizamos un modelo adaptado y lo hicimos con 331 personas seleccionadas para estos análisis. Los resultados, bueno, nos permitieron darnos cuenta que el 29% de estas personas dijeron haber practicado el CLEMSES durante el seguimiento. Y algunos hablaban de una práctica que se llama SLAM, es decir, droga inyectada. Estos son los resultados del análisis multivariable que nos muestran abajo que el CLEMSES es una práctica que está asociada a una práctica correcta de PREM, y esto ajustando todos los datos que pudieran o la realidad que pudieran afectar sobre esta toma correcta. A la primera pregunta podríamos decir que las personas que practican el CLEMSES sí que hacen un uso correcto de la PREM. Es una herramienta de prevención adaptada para este tipo de público, pero que además hay que tener cuidado con los más jóvenes o con aquellas personas que tienen una depresión, porque en estos casos se ha comprobado un uso no correcto de la PREM. La segunda pregunta tenía que ver con las diferencias que podía existir entre las personas que practican o no, los hombres con prácticas sexuales masculinas que practican o no practican esta CLEMSES. Estamos hablando de una encuesta realizada en Francia. Se propone desde hace algunos años, que sea antigua y que sobre todo se hace por oleadas. Así que hemos podido analizar los datos de la encuesta realizada en el año 2021. Estamos hablando de una encuesta realizada con hombres, ante hombres, con prácticas de hombres, y que se propuso a través de redes sociales, es decir, una encuesta en línea que seleccionó a hombres conectados y que consistió en someter un cuestionario en línea con la definición de lo que es la CLEMSES, y en los últimos 6 meses han consumido estos productos en un contexto sexual con las drogas propias, y que es el catinón, cocaína y otro tipo de productos, como podrían ser también las anfetaminas. En este cuestionario también tendríamos indicadores de salud mental, como por ejemplo intentos de suicidio o un cuestionario relativo a la ansiedad. Así que en términos de comparativa entre aquellos que practican el CLEMSES y aquellos que no, y lo he llamado CLEMSES versus no, entre los 12.000 personas hemos podido demostrar que 1.512 se identificaban con personas que sí que tenían prácticas de CLEMSES, 12% de esta muestra. Aquellos que lo hacen son mayores, están más educados, viven en un mismo entorno urbano. En cuanto a nivel profesional, tienen más dificultades. Están en ocasiones son inactivos o están en una situación de desempleo, tienen una situación financiera complicada. Y en cuanto a las prácticas sexuales, frecuentan partidas en grupo, están presentes en las páginas web, en las aplicaciones de cambio de sexo, de práctica de cambio de partner. Aunque las personas tienen prácticas de riesgo, todos ellos, bueno, muchas veces lo que se someten a test para saber si tienen algún tipo de enfermedad sexual, etcétera. Las prácticas, estamos en un 22% versus 5% en cuanto a la realidad en VIH, y aquellos que son seronegativos utilizan mucho más todo lo que es la prevención. En cuanto a la salud mental, tenemos un nivel de intentos sexuales mucho más altos, y también tenemos unos niveles de ansiedad mucho más altos. Resumiendo la comparativa entre aquellos que practican y que no, en cuanto a lo que es la PrEP y el VIH, arriba tenemos un dato importante, y es que aquellos que lo practican se hacen depistar, con lo cual conocen mejor la situación en la que están, aunque sí que hay muchos más casos positivos. Y para aquellos que son casos seronegativos, sí que utilizan la prevención para protegerse concretamente del VIH. Así que algunos elementos para el debate. Las personas que practican los CLEMSEP son mayores, son en situaciones económicas más complicadas,
viven en entorno urbano, tienen una mayor actividad sexual y una salud mental un tanto degradada. Lo más interesante es que estas personas, las personas que practican el CLEMS, utilizan más las herramientas de prevención y sobre todo lo que es la PrEP y las pruebas de depistaje. La última pregunta: entre los hombres que practican prácticas sexuales con hombres y que practican la PrEP, ¿cuáles son sus trayectorias de CLEMS-EPS? Es una pregunta que nos parecía importante para entender las diferencias que podían existir en términos de evolución de la práctica del CLEMS-EPS en el tiempo. Así que tuvimos la suerte, o tenemos la suerte, de formar parte de esta corte y que hace un seguimiento de una serie de hombres que utilizan la PrEP. Este corte está en activo desde el año 2017 como objetivo principal el de evaluar la eficacia, ver la adherencia y la seguridad a un régimen de PrEP. Los cuestionarios son cuestionarios que se rellenan en línea y que se rellenan cada 3 meses. Esta corte incluye desde 3.000 y pico personas, 3.193. En cuanto al análisis de trayectorias, hemos analizado 2.618 personas, 2.518. También hemos utilizado para describir todas estas trayectorias una metodología adaptada con variables, con datos que nos permiten caracterizar las distintas trayectorias y, bueno, pueden ser datos fijos o datos que van evolucionando en el tiempo. Los resultados nos muestran 4 tipos de trayectorias en la práctica del CLEMS. Una en la que las personas van a practicarlo de manera continua y estable en el tiempo. Otra trayectoria que lo que nos muestra es personas que van a reducir su práctica de CLEMS, personas que aumentan su práctica, y todo esto comparado a aquellos hombres que no practican nunca esta práctica, que no practican nunca el CLEMS. Así que, bueno, hoy he resumido los resultados, los vamos a publicar. Son resultados relativamente complejos, así que voy a simplificar la presentación. Lo que observamos es que la trayectoria de aquellos que lo practican de manera continua, si lo comparamos con aquellos que no lo practican, nos damos cuenta que son mayores, tienen una mayor percepción de los riesgos para su salud sexual, utilizan tratamientos eréctiles. Utilizan la PrEP de manera continua en lugar de hacerlo a la demanda, lo que es totalmente coherente con sus prácticas de CLEMS. Luego, en cuanto a la trayectoria que va disminuyendo con el tiempo, y son más bien personas jóvenes, más deprimidas y que utilizan la PrEP y lo hacen a demanda. Y finalmente, la trayectoria que aumenta con el tiempo se observa sobre todo en personas mucho más jóvenes, menos deprimidas y que utilizan igualmente la PrEP, y también lo utilizaban antes de llegar a esta corte. Los mensajes que debemos lanzar. Tenemos 4 grupos de trayectoria y que describen distintas evoluciones y que a la vista de la PrEP o muestran distintas relaciones con la PrEP. Tenemos un buen uso de la PrEP en aquellas personas que practican el CLEMS de manera frecuente, pero los datos nos demuestran que hay que tener hay que prestar atención a los más jóvenes, aquellos que empiezan con todas estas prácticas, y también tenemos que tener cuidado con aquellos que tienen unos síntomas depresivos y los que utilizan hacen menos uso de la PrEP. Estos datos nos demuestran al mismo tiempo que es muy importante proponer nuevos estudios para intentar entender las motivaciones que llevan a las personas a realizar este tipo de prácticas, y sobre todo ver las causas entre algunas variables, y en concreto me voy a referir a la depresión y el uso de este tipo de prácticas. Como conclusión,
puedo decir que entre los hombres que practican el clemsex nos encontramos con comportamiento de riesgo, evidentemente, pero también vemos que adoptan las herramientas de prevención. Estamos hablando de las pruebas de VIH y todo. La PrEP nos da la oportunidad de ofrecer herramientas adaptadas a estas personas que son por el momento seronegativos, pero también nos permiten reducir los riesgos. Y es importante que no olvidemos a aquellos hombres que sí que son VIH positivos y a los que no podemos recomendar el uso de la PrEP. Los datos también nos demuestran que tenemos vulnerabilidades psicosociales y poca información en cuanto a la relación que puede existir entre las trayectorias de clemsex y la relación sentimental de las personas. Y la pregunta que nos hacemos y que tendremos que encontrar una respuesta, y lo vamos a hacer a través de una cohorte de hombres que practican la clemsex, ¿cuáles son los factores psicosociales sociales que van a podernos explicar todas estas trayectorias problemáticas? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Perrin. ¿Hay algún tipo de pregunta en la sala para esta presentación? Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación. En las trayectorias, usted nos ha presentado 4 trayectorias. ¿Han podido identificar la depresión, el uso de medicación para resolver problemas eréctiles? Ha mencionado el slam sex en un momento dado. ¿Está correlado o ha sido evaluado de manera separada? No hemos incluido el slam sex en todas estas trayectorias o en estos modelos de trayectorias, porque tal y como les he comentado en los ensayos clínicos entre población gay, es un fenómeno minoritario el slam sex. Y en estos modelos de trayectoria se referían más bien a una práctica que no pasaba por la inyección. Pero bueno, estudiaremos la realidad del slam sex cuando vayamos más al detalle. Muchísimas gracias por su presentación. Estoy aquí. En Holanda hemos conseguido un buen éxito con el uso de la PrEP, salvo que antes de que se convirtiera en un periodo nacional, pasamos por un periodo de espera que fue relativamente largo. Y de los escollos es que hacía falta que llegáramos a conseguir la aceptación por parte de la población, es decir, todos aquellos que están utilizando el sexo anal sin preservativo, era muy difícil que todos ellos aceptaran la PrEP. ¿Nos puede hacer algún tipo de comentario? En una de las cohortes que he presentado, sí que tienen datos con relación a aquellos que practican el sexo anal sin preservativos. Y en el marco de esta corte sí que hay muchas visitas de seguimiento y es cierto que en estas visitas de seguimiento se explica a las personas las maneras que pueden tener de poderse proteger del VIH, pero también de protegerse de cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Pero es un problema, efectivamente es un problema, porque es verdad que algunos de estos hombres que participan en estas prácticas y que están en una trayectoria naranja, que es la que aparece como prácticas sexuales frecuentes, bueno, pues algunos de ellos efectivamente no utilizan el preservativo y es algo que también nosotros detectamos en nuestro estudio. Don DeJarle from New York, who is an old-timer of ATHS, and he's always Es un interesting views from overseas. Es una persona, yo creo que vamos a pasar la palabra a nuestro próximo participante, que es un habitual de la casa. Hello. First, I would like to thank the organizers for inviting me. I think this is a wonderful conference, and I'm
happy to be back here again. Dar las gracias a los conferenciantes por haberme invitado. Estoy encantado de estar aquí. Voy a hablarles de lo que ha sucedido con los usuarios de droga intravenosa durante el COVID. Transmission, it had the highest Nueva York era un plan, un sitio caliente para la transmisión del COVID. Hubo una mortalidad terrible y hubo medida de confinamiento muy severa. Todo el mundo tenía que quedarse encerrado en casa, no podía ir a trabajar, al menos que fuéramos trabajadores fundamentales. Pero todo el mundo lavaba la comida y las legumbres con productos para intentar limitar digamos, el riesgo de comer hortalizas sin lavarla previamente. Y todo el mundo llevaba máscara y también guantes. Y todo eso nos llevó a hacer preguntas, ¿qué pasaría entonces con los consumidores de droga por vía intravenosa en este periodo? Por lo tanto, antes de la comunidad SNAF, todo iba muy bien con el VIH en Nueva York. Había una incidencia muy baja del VIH, menos de 0,1% para 100 personas por año, personas de riesgo, y habíamos seguido modelos médicos para prever posibles epidemias y digamos que la probabilidad de sufrir el VIH era muy, muy bajo. Y antes de la COVID, además, habíamos visto cambio de uso con el consumo de droga, apareció el fentanilo y por lo tanto la reducción de la heroína. Y esta escasa incidencia de VIH en Nueva York era debido a diferentes factores. Poco eran los que podían transmitir el VIH, que fueran cero positivo al VIH, pero que no tenían tratamiento retroviral y que utilizaba jeringas. Era menos del 1% de la población, de esa población. También se compartía muy poco las jeringas entre los usuarios y si esto se producía, eran siempre en grupos muy reducidos de 3, 4 amigos como mucho y con tal de que esos grupos se quedasen estables, eso prevenía también la transmisión del VIH porque todo el mundo era cero concordante. Es decir, que o eran todos positivos o todos eran negativos y se quedaban, por lo tanto, dentro del mismo grupo. También teníamos servicios de prevención de VIH que estaban muy bien desarrollados, con el reparto de jeringas, por ejemplo, pero durante la pandemia, durante el confinamiento, esto se paró y luego volvió muy rápidamente. Y de hecho, había mucho más jeringas distribuidas en 2020, es decir, el primer año de pandemia, que en 2019. Es decir, que este servicio se recuperó muy rápidamente. Luego, después de 2019 y cuando el COVID apareció, llegó el confinamiento y era muy difícil llegar a las personas que consumían drogas de forma inyectable. Y luego hubo la emergencia del fentanilo fabricado de forma ilícita, lo que llevaba a sobredosis fatales. Y luego apareció la xilacina que se mezclaba con el fentanilo. Y nuestro objetivo de nuestro estudio era de poder ver la tasa de vacuna, también la sobredosis y el uso de la xilaxina en este año de pandemia. Para ello, buscamos sujetos para tener un muestreo modificado según la respuesta y hemos igualmente reclutado personal y utilizamos este sistema de cupones por derivación.
teníamos un modelo de reclutamiento que nos permitía un estudio de una serie corta con un número de visitas. También habíamos entregado un cuestionario para recoger datos geográfica, también cómo se hacía el consumo de drogas y cuál era el estado de las vacunas. Y ahí, efectivamente, los usuarios nos decían cuál era su situación de hepatitis y igualmente de la vacuna. También hicimos unas tomas de sangre, también seguimos la hepatitis C, el COVID y los test por cuerpo. Respecto a la incidencia del VIH, le preguntamos darnos cuál era su situación y la mayoría de los seropositivos sabían que lo eran y dijeron ser positivo al VIH antes de la pandemia del COVID y recibieron el tratamiento vitorreal antes. Por lo tanto, no eran personas de riesgo durante la pandemia, eran únicamente los participantes que dijeron ser cero y que fueron luego positivos cuando le pasamos el test. Y estos son lo que, digamos, concebimos que eran, que se habían infectado y el tiempo de riesgo era desde el momento del inicio de esta pandemia hasta el momento que le hicimos el test. Por lo tanto, 60% de los participantes vivían en Manhattan o en Brooklyn. La media de edad era 49 años. Es decir, que era un grupo mucho con más edad que el grupo normal de consumidores de droga por vía intravenosa. Veis aquí los datos, 69% hablaron y comentaron que recibían subvención del gobierno y que también tenían problemas de seguridad alimentaria y que vivían en lugares que no eran precarios o incluso que vivían en casa de amigos o se les recibía en otros lugares. Por lo tanto, había esos problemas de inestabilidad entre la población. Y respecto a las vacunas del COVID, en la ciudad de Nueva York alcanzó las tasas mayores de vacuna en el país. 80% completamente vacunados y luego nuestra muestra mostraba 78% de esta población vacunada. Y respecto a la dosis de recuerdo, que era un mayor desafío, la tasa para la ciudad de Nueva York era 40% y para nuestra muestra era de 37%. Por lo tanto, a pesar de estos problemas con estas personas tenían, sin embargo, una tasa de vacuna muy similar a la población de Nueva York. Respecto al el VIH, hubo solamente 2 personas que dijeron ser negativo y que dieron positivo en el momento del test, lo que nos da 813 personas en total por año de riesgo o una incidencia de VIH de 0,24 por 100 personas al año. Por lo tanto, una tasa muy, muy baja. Consideramos que una tasa de 0,5 por 100 personas al año es una tasa, digamos, bastante baja. El nuestro era aún más inferior. Por lo tanto, a lo largo de la pandemia conseguimos estar por debajo de ese nivel, de ese umbral. Y respecto al test del fentanilo, pues teníamos 82% de la población de nuestra muestra que eran positivo a fentanilo después del test de orina. Y luego había una tasa más importante, 86% de los que eran positivos a la heroína o el speedball. Y era una tasa bastante elevada para aquellos que también consumían cocaína o metanfetamina, 54%. Es decir, que incluso si esas personas no se inyectaban heroína, eran positivos en el test del fentanilo. Y para
otro tipo de droga, 67%, por tanto, estas personas consumían otro tipo de droga, 67%, y eran positivos, sin embargo, al fentanilo. En 2021 tuvimos 2.668 sobredosis letales en la ciudad de Nueva York. Nos interesamos igualmente en nuestra muestra a los sobredosis no letales. 61% tuvieron ese tipo de sobredosis. 24% dijeron que vivieron esa sobredosis no letal en los 6 últimos meses y 39% hablaron de sobredosis no fatales durante la COVID. Por lo tanto, hay un enorme número de sobredosis no letales, lo que efectivamente correspondía con los datos de la ciudad. Y respecto a los factores, pues el factor o predictor más potente es el hecho de haber vivido otras sobredosis no letales, con un ratio de 10-4. Nuestros sujetos también dijeron haber tomado medidas para evitar la sobredosis. Decían haber al menos hecho o adoptado una medida, como por ejemplo llevar con ello una Loxona, o 40% dijeron inyectar la droga cerca de otra persona, o incluso tener test de fentanilo, 16% de ellos, lo que no es muy eficaz porque finalmente todas las drogas que consumen tienen fentanilo. Por lo tanto, estas pequeñas cintas no son eficaces en este caso respecto al fentanilo. Y luego estas personas dicen haber utilizado el haberse inyectado como test también para poder comprobar la potencia de la droga, 11%. Hicimos análisis también de epidemia de fentanilo en Estonia, un país que vivía esa situación desde hace 12 años, y ahí rápidamente llegaron las sobredosis letales en cuanto llegó el fentanilo al país. Y luego se mantuvo a un nivel muy elevado este tipo de sobredosis letales. No se consiguió reducir la sobredosis antes de la introducción del fentanilo, y es lo que hemos visto también y vivido en Nueva York. Es difícil prever que podamos reducir la sobredosis a nivel, digamos, anterior a la llegada del fentanilo. La xilacina es un tranquilizante. 32% de los test de orina fueron positivos a la xilacina. La buena noticia respecto a ello es que esa tasa no ha aumentado en los últimos 5 meses, pero aumenta el riesgo de una intoxicación fatal porque hay efectos directos sobre la respiración, hay efecto igualmente de percepción más fuerte y con más tiempo del fentanilo. Por lo tanto, está la razón de utilizar el fentanilo por los efectos que produce. Y la xilacina igualmente puede llevar a lesiones severas, a necrosis y riesgo de infección adicionales. Vemos que un 5% de los usuarios de fentanilo, para ellos esto realmente le provoca muchos problemas que exige hospitalización. Incluso hay casos donde hay que amputar una extremidad, un pie, una mano, debido a las úlceras que eso provoca. Y esto perturba, por lo tanto, mucho los sujetos. Había una persona que se había automedicado y se administraba ella misma una crema antibiótica sobre la mano, pero es cierto que finalmente tuvo que ir a urgencia y dijo, mire, córtenme la mano, por favor, y así erradicaré el problema. Por lo tanto, la situación de la xilacina supone un problema muy perturbador en la ciudad de Nueva York. Hoy en día estamos distribuyendo unos test para la xilacina y de esta manera los usuarios podrán saber si la droga que consumen tiene o no xilacina.
y podrán ver igualmente qué hacer si ese test efectivamente es positivo a la silaxina. Normalmente se les dice, vuelvan a hablar con los camellos y quéjense del contenido de la silaxina. Nosotros pedimos que el fentanilo no tenga silaxina en Nueva York. Por lo tanto, los usuarios deberían tener la posibilidad de saber qué es lo que contiene las drogas que consumen y, por lo tanto, no comprar algunos contenidos. Y esperamos que de esta manera habría menos solicitudes de problemas, sin duda, con este fentanilo mezclado con silaxina. También los camellos ganarían menos dinero, ciertamente. Y esto también podría incluso influenciar la economía de la distribución de la droga, dar a los usuarios, digo bien, la oportunidad de saber qué es lo que tienen estas drogas que consumen y exigir drogas que no contengan silacina. Bueno, para resumir, a lo largo de esta pandemia del COVID en la ciudad de Nueva York, empezamos esta pandemia muy preocupados, pensando que esto podía llevar a una situación caótica respecto a los consumidores de droga, que habría mucho más transmisiones de VIH, pero en vez de esto conseguimos una tasa de vacunas muy elevado entre la población y conseguimos también mantener la transmisión del VIH bastante controlado y bastante baja. Pero efectivamente el fentanilo es un enorme problema sanitario y vemos este aumento de la sobredosis y esperamos que llegue efectivamente a un cierto nivel, aunque no reduzca. Y es verdad que la silaxina está creando una enorme crisis y estamos buscando forma de paliar a esta circunstancia y pensamos que el hecho de distribuir test para la silaxina al menos da la oportunidad al usuario saber qué es lo que contiene la droga que están consumiendo y reaccionar por ello. Muchas gracias. Thank you. It's very enlightening and Muchas gracias, muchas gracias. De verdad nos ha ilustrado mucho. please go ahead. Vemos que es un comportamiento diferente al que encontramos aquí. Una pregunta, adelante. Señor Desjardins, usted dijo que el fentanilo estaba presente en muchas drogas como cocaína y heroína. ¿Pasa lo mismo con la silacina? ¿Acaso descubrimos silacina igualmente en otras drogas? Bueno, pues la silacina casi siempre está asociada únicamente al fentanilo. No hemos observado esto en la heroína o la cocaína. Realmente está asociado al fentanilo. Sin embargo, vemos hoy en día la presencia del fentanilo en otras drogas, casi en todas, realmente. Por lo tanto, quizás se va a extender. Sin embargo, los test de orina muestran una tasa constante de unos 30 y pico % que son positivos a la xilacina. Por lo tanto, nos esperamos a que veamos esta asociación con el fentanilo, pero es probable que aún no hay suficiente fentanilo en la cocaína en polvo para que la xilacina del fentanilo en la cocaína pueda ser visible. Es decir, que la pregunta es también respecto a qué es lo que hace el mercado de la droga. Se están produciendo grandes cambios en estos 5 últimos años y pienso que la proyección más posible es que vamos a ver aparecer cada vez más droga sintética que aparezca en el sistema. How easy is Por it lo to tanto, get this las jornadas de cocaína y heroína van a pasar. easy is it to ¿Y hasta qué punto get es this veterinary drug? fácil tener acceso a esta droga? ¿Hasta qué punto es fácil tener incluso acceso a las drogas de los veterinarios? Bueno, es difícil, francamente, no poder acceder, sinceramente. Si ustedes compran droga en la calle, es muy probable que va a encontrar fentanilo, seguro. Incluso si busca barbitúricos,
bajo diferente formato van a encontrarse con el fentanilo. Por lo tanto, los usuarios han dejado de utilizar los test del fentanilo precisamente porque está por doquier. Yes. ¿Otras Okay, preguntas? 2 questions. Sí, Lady, sí, dos preguntas. La señora ahí, por favor. Sandy Kramer de la Universidad de Columbia en Nueva York. Entonces, el problema de la xilacina no existía en Puerto Rico. Bueno, perdón, existía en Puerto Rico, se corrige desde hace 20 años. Hemos podido sacar experiencia de esa situación. Bueno, hablamos con los usuarios puertorriqueños y no nos han dicho nada. Ninguna novedad. Se adaptaron a la situación del fentanilo y seguimos haciendo estas encuestas con esta población, esperando que ellos nos digan algo de positivo, pero no hemos encontrado nada de momento en estas encuestas. Y de hecho, lo que hemos observado, al menos es la buena noticia, es que el uso de Xilaxina no ha aumentado en los últimos 5 meses que hemos hecho los test en Puerto Rico. Jamás hubo test de Xilaxina, por lo tanto, en Nueva York a ese nivel tiene esa ventaja, porque ahora al menos los usuarios tendrán la posibilidad de saber lo que consumen. okay, here. Sí, por aquí, por favor. Sí, buenos días, gracias. Gracias, ha sido muy ilustrativo. Una pregunta respecto al programa de vacunas del COVID. ¿Dónde y cuándo los usuarios de consumidores de droga por vía inyectable recibían las vacunas? Pues eran precisamente en los albergues. Ahí animamos a las vacunas, dábamos cita e incluso entregábamos la vacuna. Por lo tanto, la ciudad de Nueva York de verdad hizo un gran esfuerzo para ir hacia estas personas que vivían en albergues y llevarle la vacuna. La vacunación estaba disponible con el programa de jeringas. Bueno, se podía tomar citas. El primer día era difícil, sin duda, tener una cita, pero se lanzaron rápidamente programas de jeringas que también ofrecen las vacunas y todos estos programas le permite tener una cita. Ha facilitado mucho la obtención de cita. Desde París, Millet de París. Veamos, muchas gracias por su presentación. Quisiera saber qué es lo que, qué consiguen los pacientes el hecho de comprar silaxina o de añadir silaxina al fentanilo. ¿Qué es lo que a ellos les da esa asociación? ¿Qué experiencias obtienen? Bueno, pues el fentanilo tiene un efecto considerable, muy potente, como la heroína, pero el fentanilo es mucho más fácil a producir que la heroína y es muchísimo más potente. Por lo tanto, si esto entra de forma ilícita en el país, pues habrá necesidad de menos cantidad. Y desde el punto de vista de los usuarios, eso provoca un efecto muchísimo más potente. Y hay usuarios que les gusta esto, otros no. Pero la economía nos muestra que el fentanilo directamente ha reemplazado la heroína. Bien, última pregunta, porque tenemos que cerrar esta sesión, por favor, para respetar los tiempos. Bueno, hay dos, en realidad, dos preguntas allí al fondo, por favor. Hola, muy buenas. Mire, tenía una pregunta respecto al número de personas que había entrado en su estudio en Nueva York. ¿Cuánto? Y también la distribución de los test que habéis hecho. ¿A cuántos usuarios ha alcanzado esos test? Bueno, disculpe, no tenía los cascos y no he podido oír la pregunta. Sí,
¿Cuántos sujetos estaban en su estudio, por favor? Teníamos 420 y vamos a seguir este estudio en los 2 o 3 próximos años. Pero son unos 400, nos da un poder importante desde el punto de vista estadístico. ¿Y cómo habéis distribuido los test y cuántos test habéis repartido para la xilaxina, por favor? ¿Cuántos test por año? Bueno, en el fondo pasamos el test a todo el mundo con el fentanilo y entonces usted dijo que había precisamente distribuido esos papel secante. ¿A cuántas personas? A estos papel absorbente. Bueno, pues hicimos test de orina para efectivamente testar el fentanilo, la metadona y la silaxina y le dimos resultados de los test de orina. Y las personas que mostraban un contenido de silaxina en la orina se sorprendieron. En fin, el hecho de descubrir la silaxina en la orina. No estaban sorprendidos ver fentanilo, pero sí la presencia de silaxina. Y esto, pues, de alguna manera le ha educado de alguna forma respecto a los contenidos y el hecho de darle este tipo de papel absorbente que ellos mismos pueden utilizar. Esperamos que eso va a provocar cambios respecto a los comportamientos de consumo. Tengo también una pregunta, si me permite. En Francia tenemos servicios de verificación de las drogas para los usuarios. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos? Bueno, no se hace mucho. Algunos lugares sí que hacen esta verificación que usted comenta del el contenido de la droga y el hecho de distribuir estos papel absorbente para la silacina es quizás el movimiento a nivel de test el mayor que hemos podido hacer hasta ahora en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Parece que Nueva York le va mejor que otros lugares de Estados Unidos. Sí, es lo que a mí me parece igualmente. Creo también que la situación es mejor que en Filadelfia, por ejemplo, donde existen grandes problemas con la silacina. Y veo también que nuestros amigos de Filadelfia con la cabeza dicen que sí. Y también la costa oeste, hay personas que dejan de inyectarse fentanilo y empiezan a fumarlo. No sé si esto no va a acarrear más problema o menos problema con el fentanilo y habrá menos sobredosis. Es la investigación que vamos a seguir, pero al menos el desarrollo del fentanilo fumado será algo también interesante a estudiar de muy cerca. Muchísimas gracias, gracias. Ha sido muy interesante. Ahora tenemos una pausa, pero tendremos que volver sin falta, por favor. A ver, no, había dicho las 10:45, no, me he confundido. Son las 11, dice. Son las 11. Volvemos a la sala. Muchísimas gracias.